se confirma, gente, cómo es el plan criminal de la izquierda comunista, a pesar de que un fiscal delegado ante la corte pide la preclusión de un proceso falso armado por Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC, armado por un falso paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, armado por una corte guerrillera y corrupta que es de las FARC. Recordemos, esta corte recibió 5 millones del grupo terrorista de las FARC, 5 millones de dólares le envió el grupo terrorista de las FARC con Iván Cepeda a la corte guerrillera y corrupta para que estos procesaran a Álvaro Uribe y lo enviaran preso con un falso proceso, gente, con unas falsas pruebas y con un falso paramilitar, Juan Guillermo Monsalve. Esta misma corte fue la que dejó, gente, libre al guerrillero asesino Jesús Santrés, a los criminales. Esta misma corte son las mismas que durante años han protegido a los narcotraficantes y han protegido a los cultivadores de cocaína. Recordemos que esta misma corte guerrillera y corrupta es la que ha prohibido la fumigación a los cultivos de cocaína. Y esto a raíz, gente, de que ellos se benefician de la cocaína, reciben plata del narcotráfico. Estos criminales de la corte reciben plata de narcotráfico. Estos asesinos son los que defienden a las FARC y al ELN, los guerrilleros vestidos de ovejas, disque magistrados, son los que defienden a las FARC y al ELN y los que han prohibido borbandear a las FARC y al ELN, que porque son unos angelitos y son unos criminales. Estos asesinos de la corte es los que toca enviarlos presos, porque estos criminales reciben plata para armarles procesos falsos al pueblo colombiano y vender fallos judiciales. Recordemos, hay un magistrado que está procesado por haberle dado información a su propio procesado para que éste no hablara vía celular, porque el mismo magistrado los había interceptado y compró, gente, una tablet nueva para poderse comunicar con su procesado y decirle que no fuera a decir nada porque estaba interceptado, que él lo había mandado a interceptar. Estos son los criminales que dice el pueblo colombiano que son magistrados. Son unos asesinos, apoyadores de grupos criminales, de narcotraficantes y defensores de criminales. Hoy se confirma que la Fiscalía pide la preclusión del proceso de Álvaro Uribe y están los de izquierda desesperados porque Álvaro Uribe es inocente de un proceso falso que le creó la corte junto con una guerrillera Caso de Uribe, las FARC. los testigos Escuchen clave este y la explosivo cronología audio del proceso por soborno y fraude procesal. Este 6 de octubre se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre el pedido de preclusión del caso Uribe. El caso del expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los procesos judiciales con mayor relevancia en los últimos tiempos. Para entender la decisión judicial que se dará este 6 de septiembre por parte de la Sala Especial del Tribunal Superior de Bogotá, hay que conocer los 3 nombres que son la columna vertebral de lo que ha ocurrido. Se trata de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y el abogado Diego Cadena. Según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a Uribe a indagatoria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal,
se habrían presentado ofrecimientos a través del abogado Diego Cadena. La Corte considera que el expresidente tenía conocimiento de dichos ofrecimientos, mientras que Uribe ha negado dicho señalamiento desde el principio. Nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba. Jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad, dijo el exmandatario en su momento. En su testimonio ante la Corte, Diego Cadena dejó claro que su labor únicamente era la de verificar la información que le llegaba de distintas fuentes. Sobre eso, aseguró que la corroboración se daba visitando a dichas personas, por lo que acudió a la cárcel, La Picota, para revisar una supuesta retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve. Una declaración entregada por alias Víctor reveló que Cadena se presentaba en nombre del expresidente Uribe, al parecer prometiendo ayudas judiciales y entregando dinero a cambio de modificar las versiones de los testigos en la investigación contra su cliente. Así lo corroboró Deyanira Gómez, la entonces pareja de Juan Guillermo Monsalve, cuando afirmó que Cadena le había prometido ayudas con su proceso en la JEP y en la consecución de un equipo de abogados. Monsalve es recordado por ser uno de los testigos estrella de este caso. En reiteradas ocasiones ha cambiado su versión en el caso y ha sido criticado por vivir como un rey en La Picota, en donde ha gozado de fiestas, trago y polémicos beneficios. Ahora mismo, la Fiscalía tiene listo el escrito de acusación de Álvaro Uribe, que será presentado en caso de que el Tribunal Superior de Bogotá mantenga la decisión de primera instancia, es decir, si se niega la preclusión del caso y él lo lleva a juicio. La cronología del caso Uribe. Todo inició el 11 de abril del 2012, cuando en medio de un debate de control político, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, pidió investigar a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago por los delitos de lesa humanidad cometidos en el nordeste antioqueño. Más tarde, el 17 de septiembre de 2014, Cepeda radicó ante la CID un escrito sobre los supuestos riesgos que tendrían los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra por los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con la creación del bloque Metro de las AUC. Estas afirmaciones desataron una serie de declaraciones del expresidente en las que acusaba a Cepeda por, supuestamente, manipular a testigos para declarar en su contra. 4 años después, el 6 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia del expresidente y consideró que no era Cepeda quien intentaba manipular a los testigos. Fue ahí cuando se compulsaron las copias contra Uribe. ¿Le puede interesar? Fiscalía asegura que Pacto Histórico no entregó información sobre atentado a Gustavo Petro en campaña. El 15 de septiembre del 2018 se conoció la interceptación por error del alto tribunal a Uribe y meses más tarde el expresidente acudió a los estrados para rendir indagatoria. Allí quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. Casi 2 años después, el 4 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Uribe, quien hasta ese momento fungía como senador de la República, cargo al que renunció el 18 de agosto, considerando que no tenía garantías ante la Corte. Al perder su condición de aforado, el expediente pasó a la Fiscalía. Posteriormente, el 10 de octubre, una juez ordenó la libertad del expresidente y el 5 de marzo del 2021 pidió archivar el caso, luego de considerar que no existían méritos para ir a juicio. Pero la puja entre las partes no ha sido fácil. Nuevamente, el 1 de agosto del 2022, la Fiscalía pidió precluir el caso, por lo que el futuro del expresidente quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Fiscalía solicitaría este viernes la preclusión de la investigación contra el expresidente Uribe.
Infobae Colombia conoció que el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el expediente de Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos, solicitará la audiencia en la que pedirá que se precluya esta investigación. Bogotá, 8 de octubre de 2019. Declaraciones del senador Álvaro Uribe luego de dar su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia tras investigarlo por soborno y fraude procesal. La Fiscalía General de la Nación, al parecer, ya tomó una decisión sobre cómo actuar dentro del expediente que lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte y quien tomó las riendas del caso desde que la Corte Suprema perdió la competencia, solicitará este viernes 5 de marzo una audiencia para exponer sus argumentos de por qué la investigación contra el expresidente Uribe debe precluir, es decir, que se dé por terminado el proceso penal. Infobae Colombia conoció de fuentes cercanas al caso que la decisión del fiscal Jaimes ya está tomada y tiene todo listo para efectuar ese movimiento. Este medio también conoció que la defensa de Uribe Vélez retiró la tutela ante la Corte, con la que buscaba dejar sin piso su condición de imputado que le designó el Juzgado Cuarto en noviembre del año pasado. Es decir, que cuentan con que la Fiscalía solicite ante otro juez la preclusión del caso. Esta decisión ya la había anticipado Miguel Ángel del Río, abogado del testigo estrella Diego Monsalve, quien finalmente no declaró ante el ente acusatorio. No declarará porque ya lo hizo no solamente una vez sino varias. Es decir, que están dados todos los elementos para ir a juicio. Para llevar a juicio al señor Uribe Vélez. No creemos en una fiscalía sesgada y parcializada en donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado, dijo el apoderado del exparamilitar que testificó contra Uribe Vélez. Iván Cepeda, contraparte y víctima en el proceso, y el abogado del Río, dicen que con el testimonio de Monsalve o sin él, la Fiscalía tiene lista la preclusión del caso de Uribe. Les puedo garantizar que esta semana ya debe estar lista la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación, declare Monsalve o no lo haga. Por su parte, Cepeda dijo que está esperando el escrito de preclusión del fiscal Gabriel Jaimes, luego de meses de esfuerzos desesperados del fiscal Gabriel Jaimes y a la defensa de Uribe, por desconocer el abundante y sólido material probatorio presentado por la CEF. Con serenidad espero su escrito de preclusión. Estamos listos a demolerlo con argumentos y hechos ante un juez. Esta es una investigación que empezó en 2018 por la Corte Suprema de Justicia y que llegó al punto de ordenar el arresto del exmandatario. De acuerdo con la versión entregada por Juan Guillermo Monsalve ante el senador Iván Cepeda y luego ante la justicia colombiana, las familias Uribe Vélez, Gallón y Villegas serían las fundadoras del bloque Metro, cuyo frente de acción estaba ubicado en el noroccidente de Antioquia. Cepeda presentó los testimonios de Monsalve en el Congreso, lo que motivó una respuesta de Uribe en la Corte Suprema señalando a este en una denuncia por manipulación de testigos, demanda que perdería luego de que la misma Corte se declarara inhibida para investigar al senador Cepeda, y por el contrario, abriera una investigación contra el expresidente de Colombia.